Bienvenido al podcast del Taber Cojutepeque. Escuchemos Cansancio Espiritual con el pastor Michael Velázquez. La cita bíblica la encontramos en Hebreos capítulo 12, versículo 12. ¿Qué nos enseña la carta a los hebreos, la epístola o el libro? Nos enseña el ánimo que debemos de tener los cristianos a no retroceder, a no regresar. Y es una carta que tiene dentro de sí advertencias, y esas advertencias son etapas de la lectura que uno hace dentro de ella para no retroceder. Muchos piensan que la razón primordial por la que fue escrita o escrito este libro fue para que aquellos hombres y mujeres que salían del judaísmo y se volvían a creer en Cristo, darles ánimos, porque en el judaísmo habían rituales que se practicaban, que se desarrollaban, pero una vez el cristianismo fue expandiéndose y el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo, ya no se practicaban esos ritos. Entonces, una vez que el cristianismo tomó todas sus características, se dejó de practicar los rituales y había como una impresión en los cristianos que venían del judaísmo que les hacía falta algo. Es decir, el libro en sí nos anima a entender que el sumo sacerdote verdadero y real es Jesucristo, y que nosotros no necesitamos rituales para la práctica de la fe. Lo que necesitamos es creer en Jesús, que Él es el único mediador real que tenemos, sin necesidad de prácticas de ningún tipo en el templo. Ahora, esta parte ya de la carta o del libro tiene como característica el hecho de dar las últimas advertencias para animar al pueblo de Dios. Y en estos versículos pequeñitos que conectan con los anteriores, él ha estado hablando, el escritor, acerca de la disciplina de Dios, acerca de cómo Dios, como un padre bueno, va disciplinándonos en la vida, y lo que está haciendo el escritor es llegando a un punto donde nos está diciendo: tengan ánimo, tengan ánimo. Por eso es que el mensaje que yo quiero hablar ahora es acerca del cansancio espiritual. Y es contradictorio porque lo voy a explicar en este momento, pero es importante que como creyentes, como cristianos, entendamos que necesitamos fuerzas y necesitamos salir del agotamiento. Vamos a leer estos versos de la palabra de Dios. Verso 12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Este es un texto del libro de Isaías que el escritor de Hebreos está tomando. Y es un texto que nos habla de cuando ellos salieron de Babilonia para regresar a la tierra de Jerusalén, y les anima a que si van a tomar el regreso nuevamente a Jerusalén, lo hagan animosos, lo hagan con las condiciones necesarias de animosidad. ¿Por qué razón? La palabra en el texto es una palabra en griego, paralúo, dice paralizadas, se entiende como una debilidad. Hay textos de otras traducciones que dicen: por lo cual levantar las manos que están sin fuerza y las rodillas paralúo, es que no hay fuerza en ellas, es decir, manos caídas y rodillas sin fuerza. Pero no termina ahí, porque el 13 nos habla de una parte más del cuerpo: y haced sendas derechas para vuestros pies. Entonces, el texto identifica tres partes: manos, rodillas y pies. Las tres partes importantes que se necesitan para tener movimiento, para tener una acción y para poder movilizarnos en la vida. Entonces, lo que pasa es que el texto tiene una cualidad,
Y es el hecho de que nosotros decimos, ok, entiendo el interés del escritor de que nosotros tengamos la capacidad de hacer las cosas y tener un buen ánimo para hacer las cosas. Pero ¿qué tiene que ver el texto con el cansancio? Bueno, aquí viene esto. Fíjense bien. El cansancio se identifica o se resume diciendo que es una falta de recursos para enfrentar tareas. Es decir, cuando yo no tengo fuerzas, cuando yo no tengo, digamos, no solamente las fuerzas físicas, sino que espirituales y emocionales para enfrentar una tarea, quiere decir que estoy cansado. Quiere decir que algo hay en mi vida que ha drenado mi fuerza, que ha agotado mi capacidad de desarrollar. Y lo que podemos ver en esto es que hay un interés del escritor de hablarnos de la parte física, pero nosotros no debemos de tomar el texto solo desde la parte externa, es decir, la parte física es lo que muestra, es la extensión de lo interior. Cuando una persona está cansada, demuestra su cansancio a través de su movimiento lento o de su movimiento que expresa el cansancio interior que está experimentando esa persona. Y lógicamente el exterior es una muestra de lo que está pasando en el interior. Hay situaciones fuertes en la vida, como separaciones, divorcios, problemas de salud. Hay gente que está pasándola sumamente mal. Estábamos hablando ayer con uno de los hermanos de la iglesia y uno de los hermanos, unos amigos, pues el hermano está pasando una cosa seria en el hospital, acaban de intervenir, pero él, gracias a Dios, pues él convencido que como no tiene esposa, no tiene hijos, porque dedicó mucho tiempo a los vicios y cosas, entonces se hizo unas ventecitas hoy hace poco, pues, y guardó su pistito ahí. Entonces ya tiene pagado su funeral, ya tiene pagado prácticamente donde lo van a enterrar, y ya le dio instrucciones a él de cómo va a ser cuando él se muera. O sea, él está convencido que puede o no salir del hospital, pero lo curioso es que la mamá de él está en Estados Unidos y la señora tiene Alzheimer y la están cuidando en un sanatorio porque él, ¿cómo va a poder viajar? Él es más joven, lógicamente, la señora ya está en la tercera edad. Pero imagínense la situación compleja, ¿verdad? De no tener como despedirse de su mamá ya ni se acuerda posiblemente, y estar en un hospital, en una cama y saber que usted, ¿cómo va a salir de ahí? Eso implica agotamiento, eso implica cansancio. Pero lo que quiero mostrar es que el cansancio, bíblicamente hablando, se determina por los tres elementos que voy a hablar en este momento. En primer lugar, el cansancio en la connotación espiritual es un descuido. Primero es un descuido. Primero, la Biblia nos habla de el reposo de Dios. El reposo. Y escuche bien, el cuerpo se cansa, pero el espíritu no. Esa es la gran paradoja de la reflexión de hoy. El espíritu no se cansa, porque el espíritu tiene una cualidad diferente a la parte física. La parte física, usted duerme y usted recupera su fuerza, pero ¿qué pasa cuando usted duerme, come, pero usted se siente igual de mal? Porque lo que está enfrentando no es un problema, no es una labor, no es que tiene que ir a jalar unos ladrillos, sino que lo que sucede es que espiritualmente usted está apagado. Espiritualmente usted no tiene las conexiones necesarias para enfrentar una dificultad, un problema. Y aquí es donde nosotros tenemos que reflexionar. Si usted y yo tenemos varios días de levantarnos con un cansancio que va más allá de nuestra situación física, eso es espiritual, es emocional. Y tenemos que comprender que el espíritu se renueva
constantemente. ¿Por qué estoy experimentando entonces eso? Porque Jesús nos dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Pero ¿qué sucede? Nos cansamos cuando tenemos que llevar en la vida cargas que las estamos llevando por nuestra propia cuenta. Porque no es Dios el que nos las ha puesto. No es Dios el que nos ha mandado a librar esa batalla. Pero constantemente asumimos responsabilidades de otras personas, cosas que nosotros mismos asumimos porque alguien nos propuso algo. Y cuando tú tienes ese agotamiento, lo que tú tienes que identificar es que el agotamiento es un llamado de Dios para que revises lo que está pasando dentro de ti. Hay personas que no entienden esto, porque Jesús nos da una vía. Mira, aquí hay una situación. El cansancio lo provoca, el agotamiento lo provoca el estar fuera de la voluntad de Dios. Porque cuando usted está fuera de la voluntad de Dios, usted lleva cargas que no le corresponden. Usted enfrenta miedos, problemas que no son suyos. No es ahí donde Dios te quiere tener. Y el desgaste que provoca una situación que usted lamentablemente no asume de que eso no es el lugar donde Dios lo quiere tener, le provoca un desgaste físico, un desgaste emocional y espiritual. Hay que entender que cuando nosotros llevamos y nos ponemos con Jesús en su yugo, no hay manera que nosotros experimentemos un cansancio, porque es Jesús el que renueva nuestras fuerzas. Pero todo aquello que nosotros tomemos por querer hacer nosotros mismos la voluntad, por querer luchar en nuestros propios recursos, vas a terminar cansado y vas a terminar sin nada. ¿Por qué? Porque eso es igual a una persona que quiere venir y saber, está enferma, se mete a uno de los buenos hospitales que hay en San Salvador, pero la cuentecita de banco que tiene, que son 100,000 pesos, se los gasta en un mes. Tú no tienes recursos. Y cuando tú estás haciendo algo que no te corresponde, algo a lo que Dios no te ha llamado, algo a lo que Dios no te ha demandado, te vas a cansar. Y Dios tiene ese método para decirnos, reflexionen, piensen y salgan de ahí. Porque no es la manera en que yo quiero glorificarme en tu vida. Porque no es ahí donde tenés que estar. Yo no te he llamado a andar socorriendo. Yo no te he llamado a ser libertador de nadie. Yo no te he llamado a ser salvador de nadie. Si vos querés andar cargando las cosas que no te corresponden, pues entonces vas a pagar la consecuencia. Y la consecuencia es un agotamiento profundo en tu vida. En segundo lugar, el cansancio espiritual proviene de una circunstancia. O sea, es una advertencia de Dios para decirnos, estás fuera de mi voluntad. En segundo lugar, el cansancio proviene de un elemento importante, el reposo. Diga conmigo el reposo. En la Biblia, el reposo no es lo que usted piensa. Ayer me regalaron un excelente café, un amigo carísimo, y me dice, mira, me dice, este café te lo vas a tomar recién te despertés, salís al grama, te quitas los zapatos y descalzo te echas este café. Este piensa que yo vivo a saber en qué hacienda o a saber a dónde me imagina él que yo vivo. Cree que vivo en la Santa Elena. No. ¿De dónde voy a salir descalzo si solo cemento? Sí, pues sí, en el cerro nada más, pero andar descalzo en el cerro, unos hongos buenos voy a agarrar. Pero me dice, pero me gustó la idea, porque yo digo, qué chivo sería que yo tuviera un gran jardín, echarme mi cafecito en la mañana recién despierto y descalzos ahí. La verdad es que él tiene su idea de eso. Pero el reposo de Dios, fíjese bien, ya le enseñé una cosa. Estar fuera de la voluntad de Dios implica experimentar un cansancio profundo. En segundo lugar, el no entrar en el reposo de Dios. El mismo libro de Hebreos nos enseña a aprender a entrar en el reposo de Dios. Dice la Biblia que el que dio el ejemplo de reposo fue Dios, porque al sexto día Él descansó. Y descansar significa dejar de crear. Dios al séptimo día ya no creó nada, descansó. Porque la creación la hizo en 6 días, pero el séptimo día descansó. Entonces, la idea bíblica de descanso es no estar en un jardín, no estar durmiendo,
El descanso espiritual representa una acción. Tener la capacidad de desconectarte de la obra humana y entrar en la obra de Dios. Eso muchos no lo hacen. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si hay una semilla que no va a generar fruto nunca, es la que cae entre espinos. Dice el Evangelio de Mateo capítulo 13 que hubo una semilla que cayó entre espinos y se ahogó. Diga conmigo, se ahogó. Una vida llena de afanes, porque los espinos significan afanes, ahogan la vida espiritual, ahogan la vida de fe, ahogan la vida de perseverancia. Yo le voy a decir algo. El que usted ande haciendo más cosas en la iglesia, sirviéndole a Dios, no implica que usted ande bien espiritualmente. No implica que usted esté más conectado con Dios. Implica que tiene que estar más tiempo a solas con Dios. Entre más usted hace, entre más afanes lleve, sean de la iglesia o suyos, usted tiene que saber que la única manera de poder enfrentar ese agotamiento es de rodillas en la presencia de Dios. Y lamentablemente para usted y para mí es proporcional. Si yo le dedico a las cosas del Señor no menos de 2 horas de predicación, yo tengo que estar de rodillas en la presencia del Señor. No menos de 1 hora. Porque entonces, ¿qué estoy haciendo? Engañándome. Yo puedo venir a hablarles y a contarles 3 cuentecitos y que usted se ríe y se vaya bien contento a su casa. Pero a mí no me pagan por eso. Yo no vengo a alegrarle la vida a usted. Yo vengo a darle una palabra para su espíritu. Pero eso implica que yo tengo que estar doblando rodillas para usted, para Dios. Entonces, hay mucha gente que piensa que entre más hace, más avanza. Y que que vamos a ir aquí y vamos a servir acá y vamos allá. Igual son para hacer las cosas y las labores. Piensa que porque están trabajando más horas o más tiempo están ganando mucho. Estás perdiendo. Porque lo que menos tenés es tiempo para estar con Dios. No estás en el reposo. No desconectás. Desconectar la obra humana para estar conectado con Cristo implica una renovación constante en tu vida. Implica que vas a tener fuerzas. Implica que vas a estar renovado. Implica que vas a venir al culto con deseo de aprender. Implica que no vas a andar allí con esas condiciones que muchas veces te sentís tan cansado de todo lo que andas haciendo para Cristo, que lo que menos haces es estar con Cristo. No estás preparado para eso. ¿Por qué? Porque cuando una persona, cuando un niño que necesita leche se mete a comer carne, se puede morir. Lo que estás afectando es tu crecimiento espiritual, porque no estás concentrado en la tarea más grande que Jesús nos ha dejado. Y la tarea más grande que Jesús nos ha dejado no es andar construyendo reinos, es construir una relación con Él. Si no podés construir una relación espiritual con Cristo, no podés establecer una relación ni con tu esposo, ni con tu esposa. Y vamos a ser honestos aquí y sinceros. Habremos personas en este lugar que estamos diciendo, mire, mi esposa solo pasa enojada, mi esposo solo pasa así y solo conflictos y situaciones. Hay momentos donde uno tiene que identificar cuando lo que está en la casa, lo que está en la familia es nada más y nada menos una situación de descuido, porque nos hemos metido tanto a los afanes que lo que menos estamos cuidando es nuestra relación con nuestra pareja. Y hay muchos matrimonios que trabajan, hacen todo, pero han olvidado el sentido por el cual Dios les permitió estar unidos. Y el sentido para que Dios los ha unido es para que ustedes tengan comunión entre ustedes,
que ustedes sepan que son esposos, que ustedes sepan que son amigos, que ustedes se sienten a echarse un cafecito. Yo tengo un amigo, una pareja de amigos que todos los días, mientras yo los conocí, todos los días a las 4 de la tarde, ahí, ella salía de su oficina, él salía de su trabajo y se sentaban en el pollo, y se sentaban a cualquier lado y comenzaban a tomarse su cafecito de la tarde y su pan dulce o su postrecito. Media vez a él lo ascendieron. Se perdió el cafecito. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya no tenemos tiempo ni para la gente que amamos, ni para Dios. Porque los afanes tienen el poder de robarte lo que más amas. Los afanes tienen el poder de robarte tu relación con tus hijos, tu relación con tu esposa y tu relación con Dios. Estar más ocupado no es estar más bendecido. Hacer más horas de trabajo no es estar más bendecido. Es bendecido aquel que tiene tiempo para estar con sus hijos, que tiene tiempo para estar con su familia, que tiene tiempo para dialogar. Pero pastor, tengo que predicar, tengo que servir. Vas a perder tu familia y vas a perder tu testimonio, porque vas a perder también tu relación con Dios. Hay mucha gente que han sacrificado lo que más Dios les había dado a cuidar. ¿Por qué? Por conquistar el mundo, por querer poner una empresa, por querer tener un negocio. ¿Cómo entra el adulterio en una familia? ¿Cómo entra la infidelidad? Por descuidos. Porque ya no tiene tiempo el hombre, porque ya no tiene tiempo ella. Y por allá sí le dicen, le dicen piropos y está bonita y que no sé qué. Y claro, la señora, como nadie la chulea, llega a la oficina y ya cuando ya le dicen, mire que usted ya se pone su perfumito, pero ya caemos en aquella cosa, en aquel pecado que te andas arreglando para otros hombres, ya no te arreglas para tu marido. Y así hay un montón de mujeres que ya no se arreglan para su esposo, se arreglan para otras personas. ¿Y qué pasa después? Nos damos cuenta que a través de aquello que le llamamos bendición, que fue tener un mejor trabajo, mejor dinero, más platita, más acá, eso nos llevó al fracaso. Porque una persona cansada es víctima siempre de Satanás. Él está esperando que nosotros no tengamos esa comunión para entrar en nuestro escenario, para entrar en nuestras vidas, y se va a meter con los más débiles porque Él sabe con quién meterse. Y de repente tú ya andas en tus cosas, tus hijos igual, y tus hijos comienzan a tener amistades y comienzas a tener problemas. ¿Por qué? Porque no hay capacidad de comprender que estamos perdiendo nuestras fuerzas en proyectos que no son de Dios, Ahora quiero mostrarles esto. Cuando le dice el texto bíblico, nos dice y nos explora y nos exhorta, nos dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Nos está dando un llamado a despertar, nos está llamando a levantarnos, nos está llamando a continuar la tarea. Pero ¿cuál tarea es la que nos está llamando a hacer? Y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Dios nos dice que nuestra relación con Él se establece por dos cosas. En primer lugar, por el ánimo, fíjese bien, por el ánimo y por la intensidad con la que usted hace las cosas del Espíritu. ¿Usted quiere saber si usted está cansado o si usted está en tibieza? Le pregunto, ¿cómo ora usted? ¿Tiene devoción por orar? ¿Tiene tiempo por orar? ¿Le gusta orar? Le hago una pregunta más profunda. ¿Estás aprendiendo a leer la Biblia o simplemente te has conformado con lo poquito que el predicador te enseña, te instruye?
Porque si estás cayendo en una situación que para poder ir a orar, que para poder estar con Dios, no tenés ganas, no tenés fuerza, entonces solamente sos como aquella alabanza de escuela bíblica. Que paseando un día por el mar me encontré un caracolito y cuando lo levanté solo era el carapachito. ¡Sos un carapacho! No tenés nada adentro. No tenés nada. No tenés cómo responderle a una guerra espiritual. No tenés cómo responderle. No tenés ahorros espirituales porque no gastás tiempo en lo de Dios. A Dios hay que gastarle tiempo, con ganas, con ánimo, con intensidad. No con mediocridad. No con lo que muchas veces nosotros tenemos, esa espiritualidad tan vaga, tan mala también, que se traduce en tibieza. Tibios para todo. No somos ni fuego, ni tampoco somos fríos. Somos tibios. Y una tibieza espiritual es esa. Es que el desgano para hacer lo espiritual, el desgano para nosotros orar, el desgano para nosotros meternos a la palabra, el desgano que tenemos para nosotros hacer las labores espirituales íntimas con Dios, no lo tenemos. Y Dios queriendo hablar con nosotros. Y Dios queriendo decirnos, cálmate. Y Dios queriendo decirnos, mira, allá andás componiendo el mundo. Mire, a mí me daba risa eso. Yo tenía un colaborador en la iglesia en Usulután. Ese tipo le daba consejería a medio mundo. Como era vigilante, ahí venían las señoras chillando con él. Yo no sé cómo hacía. Media vez las aconsejaba, las enamoraba. Y claro, como las hermanas todas vencidas, va con sus problemas, que el hombre, que aquí... Ahí mismo venían a caer pensando que el hombre era algo espiritual, nada. Pero lo más duro es que él le andaba componiendo la vida a todo mundo. O sea, le andaba queriendo enderezar la existencia a todo mundo. Pero él, su familia, totalmente una destrucción. Él, totalmente separado de su pareja. Y tenían años de no convivir. Porque claro, él era infiel, pero también ella hizo sus tropiezos. Pero así andamos muchos, queriendo dar lo que no tenemos. ¿Cómo vas a enfrentar esa realidad? Es que estos textos bíblicos nos hablan del cuerpo, pero porque el cuerpo es donde transmitimos todo lo espiritual. ¿Qué quiero decir con eso? Nuestra vida de fe, nuestra vida de oración implica que nuestro cuerpo esté dedicado a ciertas cosas que adoran a Dios, que glorifican a Dios, porque el vehículo de lo espiritual es el cuerpo. Entonces, el cuerpo tiene que levantar las manos, el cuerpo tiene que también doblar rodillas si es necesario. Yo no le digo, a mí me cuesta estar arrodillado mucho tiempo. Yo me levanto. Yo cuando me levanto comienzo a hablar con Dios. Comienzo a hablar ahí en mi cuarto y digo, Señor, esto. Pero ¿qué pasa? La expresión del cuerpo manifiesta la intensidad con la que hacemos la oración. La concentración que tenemos para con Cristo es lo que implica si estamos verdaderamente en una oración de fuego o si nuestra oración es vana o nuestra oración es superficial o profunda. Yo le quiero decir que si usted no tiene la capacidad de doblegar su área física y comenzar a ponerla al servicio de lo espiritual, es decir, que comience a servir ese cuerpo para doblegarse ante Dios, para tirarse al suelo, para llorar ante la presencia de Dios, para levantar sus manos y cantar una alabanza en privado. Entonces usted no tiene fuego en su oración, usted no tiene fuego en su intimidad. Su intimidad con Dios es superficial. No tienes nada dentro. Estás viviendo una vida vaga, estás viviendo una vida superficial que te va a costar un precio caro. Porque aquí he tenido cantantes que medio han tocado las cosas y allá han venido con otras. A la esposa la tenían aquí, al amante afuera.
Y una fachada cualquiera te la compra. Pero el que sabe la verdad es Dios y los demonios. Por eso es que Jesús se levantaba de madrugada a orar al Padre y hacía oraciones intensas para hablar con Dios antes, porque en el tiempo de la madrugada se muestra una identidad espiritual. Fíjese que a través de todo el día usted va a tener que experimentar un montón de situaciones, problemas en la oficina, problemas con su esposo, problemas con su esposa, problemas con los hijos. Pero si a vos te encuentra el día sin haber orado, si a vos te encuentra la mañana sin haber clamado a Dios, yo te digo que te pasa llevando. Por eso es que Jesús se levantaba antes que amaneciera. Porque Él no esperaba que los demonios lo buscaran. Él buscaba a Dios antes que los demonios lo buscaran a Él. Pero como nosotros hemos llegado a un punto donde el mundo espiritual no lo vemos, no lo creemos y pensamos que no, que estamos en los trabajos y que nosotros somos bendecidos. Sí, pero no dejes lo espiritual, porque en tu relación con Dios habita la solución de las situaciones que estás viviendo. Si usted estuviera por lo menos los primeros 20 minutos de su madrugada con Dios, yo le aseguro que hubieran situaciones de su vida que usted no tendría por qué venirlas a resolver aquí. ¿Por qué Dios nos dice, levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado? Porque Él sabe perfectamente que sin nuestro cuerpo nosotros no podemos glorificar, no podemos exaltar, no podemos adorar, no podemos levantar las manos, no podemos tampoco servirle a Dios. Hermanos, Dios está queriendo llevarnos a esto y le voy a explicar una cosa. En mi vida yo he experimentado dos crecimientos espirituales, dos. El primero, usted no tiene que andar buscando ascensos en el mundo. Busque ascensos en Cristo. Porque los ascensos en Cristo le dan más libertad y le da un respaldo de Dios más alto. No es lo mismo, hermano, vivir a un nivel espiritual decadente como el que muchos estamos llevando hoy. Y fue en la época en la cual se enfermó el pastor que estaba colaborándome en la iglesia de Usulután. Y yo estaba experimentando un tiempo de cansancio. Pero yo decía, ¿qué hago? Porque se ha enfermado el pastor. El Señor orando, yo bien me acuerdo en mi cuarto, en la oficina que teníamos allá en Usulután. Yo estaba orando una tarde, bien me acuerdo que era de tarde, y el Señor me dice, te estoy dando un ascenso. ¿Cómo? No te entiendo, Señor. Te estoy dando un culto más para que prediques. Un culto más. Pero ese culto más, o sea, al principio lo vi como un gran problema, pero en el fondo Dios me dijo, te voy a capacitar, te voy a llevar. Ya estaba predicando miércoles, estaba predicando jueves, estaba predicando viernes y ahora domingo, 3 sermones. Pero todo lo que hagas en lo físico implica un sacrificio en el mundo espiritual. Dios me enseñó a pasar con Él toda una tarde. Los viernes yo me encerraba en el cuarto a hacer mis sermones, a ayunar, a buscar el rostro de Dios. Yo lo que le quiero decir es que disfruté tanto mi ascenso en ese nivel. Porque Dios nos reta, pero nos lleva primero al cansancio para decirnos, podés llevar más, pero necesitas estar más conmigo. Y hay
gente aquí dice, ay, yo a un culto más no puedo ir, y que yo aquí no puedo con este problema económico, yo no puedo con esto. Sí podés, lo que pasa es que no querés sacrificarte. Ese es todo el problema del pueblo de Dios. No quieren hacer sacrificio espiritual. Salvación la quieren gratuita y está bien, porque por el sacrificio de Cristo hemos sido salvos y sanados. Pero cuando se enfrentan ante una enfermedad, cuando se enfrentan ante una circunstancia cerrada, no son capaces de meterse con Dios. Ese fue el primer ascenso que el Señor me dio, en cansancio. Ya no aguantaba. Pero lo que Dios quería era que lo buscara más. Y prediqué todo ese tiempo, casi 7 meses, todos esos sermones. Y fue un tiempo en donde Dios me hizo crecer como pastor, como predicador. Dios expande nuestra fuerza, pero lo hace a través del cansancio. Nos agota para que sepamos que ya no podemos nosotros solos. Y nos dice, búscame, que te voy a dar más. Búscame, que te voy a dar más. La segunda vez que Dios me dio un ascenso, que yo sentí que el Señor me levantó a otra circunstancia distinta, fue después de una serie de ayunos. Entonces el Señor me ha hecho esperar por esto, porque les voy a decir esto. Dios me ha dicho en mi corazón y me ha dicho en la oración que Él me va a llevar a predicar a Estados Unidos. Yo ya tengo visa, puedo ir cuando yo quiera. Cuando llegué a esta ocasión, un buen pastor, un siervo de Dios me dijo, te invito a predicar. Pero con mi esposa y en oración dijimos no, porque Dios me había puesto en mi corazón que no era el tiempo todavía. Porque algunos aquí dicen, no hay que ir a Estados Unidos, es que mira, es que yo no me muevo por las fuerzas humanas, yo me muevo por las fuerzas de Dios. Pero te voy a contar, había pasado tantos años orando por una visa, porque me la rechazaron y todo, pero esa vez, yo se los digo con la humildad para que ustedes aprendan, cuando Dios quiere levantarlos, los va a llevar al cansancio para que den más en lo espiritual. Nunca yo había hecho un ayuno de más de 24 horas. Yo no quiero decirle que eso lo haga usted. Usted sabe lo que usted tiene que hacer, porque a cada quien le demanda lo que le tiene que pedir. En el nivel mío, a mí me demandó eso. En el nivel suyo puede ser que lo que le está diciendo es que vaya a dar un perdón, es que usted se humille ante Él, es que usted le dedique más tiempo a Él, en oración, en tiempo con Él. Dios no funciona igual. Déjeme a mí con mi relación y usted tome la suya, pero calque pues algo de eso. Y Dios me dice, dame un ayuno más grande. Jamás en mi vida había ayunado más de 2 días. Y mi esposa es testigo que yo le di una llamada a ella, porque en esa ocasión Dios me habló. Y estaba yo en la tarde, le dije, mira, Cintia, dice Dios así. Y se cumplió todo lo que le dije. Y ella lo sabe que se cumplió lo que yo le dije. Pero dejé a la mitad las cosas. ¿Sabes por qué? Porque aquí hay un montón que han dejado a mitad sus cosas espirituales. ¿Cuántos aquí deben servicio? ¿Cuántos aquí le deben a Dios más tiempo de oración? Ese ayuno yo lo dejé a medias. Era de 3 días, pero en el momento en que yo iba a pasar al tercer día, ya no pude, porque me sentí demasiado cargado. Yo no sé, había algo ahí que yo quería seguir un día más, pero ya no podía más. Llegamos, nos dieron todo la visa, pero ahora Dios me está retando, me dice, quiero que estés 3 días conmigo. Quiero que estés 3 días, quiero bendecir, quiero hablar a tu vida. Y me ha estado dando las señales para que yo lo haga. Pero lo que yo quiero decirles es esto. Partiendo de ahí, vinieron tantas bendiciones como usted no tiene idea.
Pero nos ha costado, hermano, te estoy diciendo, años orando por eso. ¿Y sabes por qué Dios lo hace? Para que se demuestre que no es por su favor, no es por sus fuerzas, no es por nuestra fuerza, es por la fuerza del Espíritu que las cosas de Dios se van logrando. Y viene un tiempo de bendición que usted tiene que provocarlo. Si usted no lo provoca en el mundo espiritual, no va a venir a su vida. Y usted va a seguir viviendo en la segunda situación peor que puede vivir un cristiano, que es la mediocridad espiritual. La mediocridad espiritual es una persona que ha dejado a media su relación con Dios, que no ha desarrollado su fe con Dios, que no ha desarrollado una relación con Él. Y probablemente usted en esta noche dirá: pastor, ¿por qué es que Dios opera así? Te voy a explicar por qué. Cuando Jesús estaba en el Getsemaní, Jesús le pidió a sus discípulos que fueran a orar con Él. Y les dijo: velad y orad para que no caigan en tentación. Se los llevó y ellos se durmieron, porque no pudieron responder al nivel que Jesús les pedía, les demandaba. Y les voy a comentar esto. La iglesia evangélica hoy está dormida. No está intercediendo, no está orando. Aquí venimos con esas mentiras, que mire que estoy pasando por esta situación. Es mentira que oramos, es mentira que estamos intercediendo por nuestros hijos, es mentira que los ponemos en oración. No hay nada que yo aborrezca más que, como estoy en tanto grupo de internet, que dice: estamos orando por fulano. Y yo digo: ¿cuántos de estos realmente están orando por esta persona? No oran, no intercedemos. Y cuando estamos en las cosas del Señor, que el Señor nos demanda oración y nos demanda velar por las cosas espirituales, nos dormimos y se dan cuenta de algo, que no hemos pasado ni tan siquiera del Padre Nuestro, de los rezos evangélicos. No hemos pasado nada más que solo de rezar y de repetir lo mismo con Dios. Dios quiere llevarnos a otro nivel, Dios quiere levantarnos a otro nivel, pero Él nos va a llevar al cansancio para que le busquemos y que le preguntemos qué pasa, para que puedas levantar tus fuerzas espirituales y que comences a darle a Dios cosas que nunca le habías dado. 3 días sin celular, 4 días sin tener que visitar a esa mujer con la que estás viviendo desde hace 4 años. Y Dios va a comenzar a hablar a tu vida, y Dios va a comenzar a depositar bendiciones en tu corazón como nunca antes, porque Él quiere hablarle a su pueblo, pero su pueblo no le busca. Él quiere gente que le busque y le adore, pero su pueblo está viviendo religión, no está viviendo fe. Y yo le pregunto en este momento: ¿cuántas cosas en tu vida se han truncado? ¿Cuántas cosas en tu vida no te funcionan, no salen, se han estancado? Tu trabajo, tus ingresos, tu situación familiar, años viviendo igual, años viviendo con el mismo alcohólico, años viviendo con la misma crisis económica. ¿Qué quiere Dios? Que comences a entender que si no das un paso más adentro, vas a seguir flotando en el mismo mar, ahogándote sin ayuda de nadie. Porque lo que Dios quiere es que levantes tu nivel de espiritualidad. Él quiere levantar la espiritualidad de su pueblo, porque todavía se escucha en la iglesia personas que no andan en nada, personas que buscando carne andan, personas que buscando pareja, personas que no están firmes en la iglesia. ¿Qué están haciendo como cristianos si solo le sirven a Dios y no le adoran? ¿Qué están haciendo como cristianos si ahí andan dando de un salto para otro ministerio de iglesia a iglesia? Eso no sirve. Levante su nivel espiritual para que Dios comience a glorificarse en su vida. Si no, no van a pasar de lo mismo. Van a seguir dando vueltas en la vida con el mismo problema, con la misma dificultad. Provoquen a Dios. Y si tu vida y tus afanes te están quitando tiempo para estar con Él, ya no lo hagas. Preferí adorar, preferí sentarte, preferí orar a Dios, porque Satanás tiene la capacidad de ver el peso que tú manejas, el peso espiritual que andas cargando.
Él sabe quiénes tienen peso de gloria aquí. Él sabe quiénes son los que guardan la fe, los que interceden, los que derraman sus lágrimas. Él sabe los que están buscando su rostro. Porque Él anda buscando una persona en quien depositar lo que tiene Él en su mundo. Una que le obedezca, una que le diga: yo aquí estoy. Sea usted el que le va a recibir. Sea usted el que vaya más allá. Y no se quede con la vida espiritual que está llevando hoy. Que no lo ha llevado a nada más. Que no pasar de lo mismo toda la vida. Y eso pasa. Estancamientos espirituales. Pero si uno no provoca a Dios en otro nivel, y si uno no está dispuesto a sacrificar cosas, personas, amistades, gente que te está deteniendo tu crecimiento. ¿Cuántas personas aquí su crecimiento está estancado? Por sus relaciones, por sus amistades, por su falta de vida espiritual, por su falta de obediencia, por su falta de fidelidad a Dios. Y Dios dice: yo quiero que crezcas, quiero que llegues a la estatura del varón perfecto, a Jesucristo. Sigue creciendo, no te estanques en una iglesia, no te estanques en religión, no te estanques en un culto que no estás haciendo nada. Busca a Jesús, busca una relación con Él. Humilla tu corazón y dile: Señor, estoy dispuesto a crecer. Y Él va a comenzar a hablar a tu vida y te va a comenzar a decir lo que necesitas sacrificar para glorificar el nombre de Dios. Deja que Dios crezca en tu vida y deja que Él tome el control de lo que tú no le has puesto en sus manos. Y haz cosas que nunca has hecho en Cristo y vas a comenzar a ver una gloria más resplandeciente de la que has visto en toda tu vida hasta hoy. Dios necesita adoradores que le busquen en espíritu y en verdad. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias